Gladys en Éxitos. Interesante el tema que vamos a abordar en los próximos minutos con Gustavo Velázquez, quien es presidente de Cambridge International Consulting, es abogado con maestría en Administración Pública y experto en negociación de la Universidad de Harvard. Es doctor en Ciencia Política y autor del libro La quiebra del modelo político. Además fue representante de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo en República Dominicana. Y con él, como decía, interesante hablar de convivencia política, tan necesaria también para avanzar, además, en lo que corresponde a soluciones a problemas que afectan a la población en general. Bienvenido y buenas tardes, señor Velázquez. Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por la llamada. Un A placer usted. estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros y decía muy importante para avanzar, porque definitivamente desde el conflicto y la división, pues no hay ningún país que pueda prosperar, ¿correcto? Es correcto, definitivamente. Ese es uno de los anhelos de todos los países, ¿no? Ujú. Que haya convivencia política, ¿no? Algunos le ponen otros apellidos, o convivencia ciudadana, convivencia de niveles sociales, etcétera. Pero los países nacen esencialmente es de acuerdos políticos, ¿no? Para convivir y siempre lo hacen en busca de mecanismos democráticos o de un sentido democrático de la sociedad donde el tema clave es la inclusión, ¿no? Y la Ujú. participación de todos. Sí, pero no es lo que vemos de un tiempo para acá, doctor. En general en el mundo, ¿no? Que se ha acentuado la Sí, polarización bueno, y lo que es el es que desconocimiento del contrario. la historia de los países es precisamente la de diferentes ciclos políticos que se van presentando, ¿no? ¿Y de qué es producto eso? Pues esencialmente de la necesidad de buscar acuerdos políticos, porque, por ejemplo, Venezuela nace es de un acuerdo político para la convivencia entre diferentes regiones que en la época pues de 1800, inicios de 1800, eran regiones autónomas y en función de los cambios políticos que se estaban dando en el mundo, bueno, hicieron un pacto para convivir, pero eso sí, respetando la esencia de cada región, de la Ujú. idiosincrasia de cada región y de las normas que en cada región o las provincias que crearon Venezuela, pues se daban a sí mismos, ¿no? Esa es la esencia de cómo nace Venezuela. Y después ha sido un discurrir de justamente de conflictos porque hay visiones de la vida y del desempeño político diferentes, ¿no? Ujú. Y uno podría decir que cada ciclo de la historia de Venezuela es el deterioro de un pacto de convivencia que no se cumplió o que ya no funciona y el nacimiento de un nuevo pacto de convivencia política donde si hacemos el análisis, lo que hace es que poco a poco va incluyendo en el sentido democrático nuevos sectores, nuevos actores del país, de tal manera de que, bueno, las sociedades se van desarrollando, ¿no? Entonces, naturalmente, cuando esos pactos se deterioran, pues entonces nace el conflicto, gracias a Dios. El conflicto es indetenible, siempre va a haber permanente conflicto y el gran tema es cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros para lograr esos valores de tolerancia, diálogo, pluralidad, justicia, transparencia, reconciliación, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, claro, si uno lo ve en el corto plazo, mirándolo como con una lupa, bueno, naturalmente a todos nos afecta porque queremos que eso se resuelva mañana, porque además tienen unas consecuencias en la vida de los ciudadanos, de los Claro, venezolanos, los países se independientemente del país, pues estancan. dramático, ¿no? Los países se estancan o involucionan, doctor. Por eso que estamos también tocando el tema de la convivencia política y cuán importante es para el desarrollo de las naciones y para la calidad de vida de las poblaciones.
Y porque además, por ejemplo, en el caso de Venezuela, uno percibe que ya obviamente no hay como tal una polarización. Pues hay una mayoría decidida a buscar cambios en beneficio justamente de los venezolanos, dentro y fuera. E incluso apuntando a valores esenciales como la reunificación. Entonces, en definitiva, ya ahí no se puede hablar de polarización, por ejemplo, y hay como un consenso en esa búsqueda. Pero sí sigue habiendo un conflicto de desconocimiento, en este caso ya a una mayoría, pero además también la normalización, creo yo, muy peligrosa, de de posturas extremistas, de lenguajes ofensivos, del irrespeto como parte de la cotidianidad, con lo cual, obvio, se socava ese propósito de convivencia, convivencia en cualquier área, convivencia también en lo político. Sí, bueno, precisamente por eso cuando llega a un sector y desconoce al otro, eso ha sido con el perdón y respetando pues como los esfuerzos y las posiciones de cada quien, pero últimamente ese ha sido pues nuestro devenir, ¿no? Ujú, Soy yo el que tiene que estar, tú no puedes estar, mm, ¿no? ujú, Y eso lo venimos viendo desde hace unos cuantos años, eso no es reciente, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido agravando porque justamente uno de los pactos fundamentales, uno de los pactos políticos para esa convivencia es el respeto, ese es un pacto claro. entre todos, es el Ujú. respeto a la voluntad popular, ¿no? Recoger eso A es muy la, difícil, doctor, y también por eso lo consultamos con usted, porque además es especialista justamente en el tema de negociación. Y vemos con preocupación historias, por ejemplo, de otros países, porque esto no es exclusivo de Venezuela, lo vemos en general en el mundo, esa tendencia también al radicalismo, a la invalidación del contrario, a esa polarización. Vemos ahorita la campaña de Estados Unidos que está intensa, muy intensa, incluso normalizando un lenguaje muy ofensivo, que puede propiciar más bien la fractura de esa sociedad y el debilitamiento en el propósito justamente de lograr calidad de vida en general y también solucionar problemas estructurales importantes. Entonces ahí la pregunta, justamente como especialista en estas cosas, ¿cómo se puede recoger este tipo de cultura instalada del irrespeto, de la invalidación del otro, de considerar eso como normal? sí, bueno, fíjate que muchas de esas estrategias que utilizan algunos sectores políticos, ¿no? Que es la del insulto, eh, termina siendo una trampa, ¿no? Ujú, Porque es lo más fácil que hay, ¿no? Insultar al otro, generar un conflicto, crear tensiones y entonces el que lo generó, el que grita, el que insulta, ese es el que llama la atención, la otra parte se siente obligada a defenderse y entonces lamentablemente cae en la trampa del otro y repite lo mismo del otro. Entonces ese es un juego del que hay que salirse, ¿no? Hay que salirse cuando digo eso no necesariamente implica la normalización de que eso siga así, porque ¿qué sucede en el juego democrático? Que es un juego, vamos a decir, de planteamientos políticos y de valores, etcétera, que el construir democracia, hacer democracia implica mucha energía, no es fácil. Fácil es insultar al otro, fácil es descalificar al otro. Entonces, cuando hay un sector, porque ¿qué es la negociación normalmente en este ámbito? ujú, Es poner a la gente a decidir entre una cosa u otra. Y como te venía diciendo, hay que salir de esa trampa y plantear un juego distinto, ¿no? Aún en medio del conflicto, plantear un juego distinto, que es el del tema que tú planteas hoy, el de la convivencia. Si el otro no quiere, ujú. ¿no? Y está permanentemente persiguiendo, insultando, descalificando, etcétera. Mi juego, mi salida no es caer en lo mismo, sino como te vengo diciendo, es desarrollar otro juego distinto, que es el juego de construir democracia, que implica energía, que implica tiempo, que implica sacrificio. La democracia no es algo que se logra fácil. Y Mm, a veces nosotros mismos, cuando caemos en esas trampas, dejamos de ser demócratas, ¿no? Entonces conseguimos oposiciones divididas entre sí, donde son los personalismos los que mandan. Y uno de los temas de esto que yo digo
es construir democracia, es plantear un proyecto distinto, inclusive. Y vemos cómo en muchos países, cuando se presentan estos conflictos, no hay, el conflicto se queda en esos En ese egos, en esos terreno. personajes, pero no hay planteamientos de transformación de ¿No? la sociedad, Ujú. ¿no? Porque Venezuela viene buscando cambios desde los años 80, ¿no? La democracia se desarrolló muy bien, pero la sociedad creció, la sociedad cambió y había que plantear un nuevo proyecto de transformación de Venezuela. Bueno, eso se hizo. Se plantearon las reformas económicas, se plantearon las reformas políticas e institucionales, se planteó una reforma en la Constitución y no le hicimos caso, no le hicimos caso a eso y entonces la gente optó por el otro cambio, ¿no? Pero ese tema de transformación de la sociedad venezolana está pendiente, es una tarea pendiente de los políticos democráticos, que tienen que plantear un nuevo juego y entonces mostrarle a la sociedad civil una alternativa distinta a Ujú. seguir enfrascados en este conflicto, ¿no? Claro, un conflicto Entonces, estéril que no deja sí, avanzar para nada. Para nada. De fondo, ento- obviamente, de profundas diferencias ideológicas, porque además hay unas diferencias importantes en el tema del respeto o no de los derechos fundamentales. Entonces, ahí también ese es un punto, digamos que es claro, una situación es, obvia a defender siempre, no dar por sentado, a reforzar más bien su importancia, pero dentro de ese marco de diferencias que podemos tener también, bueno, aceptar esas diferencias y dialogar o buscar el entendimiento desde valores como el respeto, ¿no? Y la tolerancia. así es, y a veces nosotros mismos no practicamos eso, Ujú. ¿no? Dentro de los sectores democráticos, etcétera. Sí, sí, es Entonces, complejo. si bien hay que naturalmente confrontar en el mejor sentido de la palabra, democráticamente, esas tendencias autoritarias, ¿no? Ujú. O no democráticas, bueno, también hay que paralelamente trabajar en cuál es el proyecto del nuevo país que nosotros queremos Tal y cual. aglutinar a todos los sectores alrededor de eso y ahí las cosas empiezan a cambiar, porque la gente empieza porque había dos condiciones. O me involucraba en el conflicto y se generaban esas tensiones familiares, etcétera, Ujú. o lo ignoraba, ¿no? Entonces, Que más bien tampoco es, es sano. abramos la discusión sobre qué es lo nuevo que queremos y las miradas empezarán a llevar su atención a otra cosa distinta. Y eso Claro. genera, pues, un debilitamiento del conflicto que vemos actualmente. Sí, porque también ante violación de derechos, pues la indiferencia o el silencio te hace cómplice, ¿no? Como dicen algunos pensadores también, y me parece absolutamente válido. Pero bueno, cómo se puede en paralelo, como dice usted, construir una sociedad bastante más alturada, elevada, que aprenda de todo lo que hemos atravesado en general, que no ha sido para nada fácil y dentro de un discurso político divisionista, ¿no? Y unas circunstancias polarizantes que desgastan y que debilitan además en ese propósito de bienestar general. Gracias por haber estado con nosotros. Señor Gustavo Velázquez, presidente de Cambridge International Consulting, abogado con maestría en Administración Pública y experto en negociación de la Universidad de Harvard. Tenemos que cerrar esta primera hora nacional, pero queda una segunda parte para Caracas, que igual también es nacional o internacional a través de las ventanas digitales como el canal Mundo UR en YouTube. En breve regresaremos. Empezamos el año en su compañía.